Florencia Ripoll es periodista de La Voz del Interior, la conocemos hace mucho tiempo y la verdad que ella escribe y habla sobre temas pero que están muy cotidianos y que van a tener mucho que ver con lo que pase en un futuro. Florencia, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación, gracias por acompañarnos acá en Radio Unidos. Hola Javi, ¿cómo estás vos? No, gracias a ustedes por la convocatoria en este marco tan raro, ¿no? Pero bueno, ya estamos habilitados a esta nueva normalidad televisiva. Bueno, vos sabés que es uno de los temas que después quería charlar con vos, todo este tema del teletrabajo, pero quería empezar planteándote un disparador. Digo, la cuarentena se empieza a flexibilizar, indudablemente la gente quiere salir a la calle, pero lo económico empieza a ser una coyuntura trascendental en el mundo, pero en Argentina con, por supuesto, algunas particularidades. El Estado ha hecho algunos niveles de asistencia, no comparado con otros países en el mundo, pero pareciera que eso no llega. ¿Cuál es tu visión? El emprendedor, el comerciante, ¿cómo lo está sufriendo, sin lugar a dudas? ¿Cómo lo vive? ¿Qué repercusiones vos nos podés semblantear? Sí, yo creo que el Estado efectivamente, sobre todo el Estado nacional, la provincia y los municipios también desde su lugar tratan de acompañar, pero el esfuerzo fuerte viene del Estado nacional, donde está la mayor cantidad de recursos, está haciendo un esfuerzo grande por distintas vías para, bueno, tratar de paliar en algo la situación. Lo más fuerte me parece que es lo que se está tratando de hacer para la cobertura de los salarios del sector privado. Sí es cierto que en eso ha habido, porque digamos, no deja de ser el Estado argentino, con todas sus limitaciones económicas, las limitaciones que ya acarreaba antes de entrar a esta situación, y además con sus limitaciones en cuanto a procesos, burocracia, eficiencia y demás. Entonces, ¿qué pasa? Las medidas están, se anuncian, pero de arranque, dada la magnitud del impacto económico, son escasas. O sea, son escasas porque la profundidad de la crisis que ha detonado todo este aislamiento social necesario por el impacto de la pandemia, es un deterioro económico tan profundo que la ayuda que puede dar un gobierno como el argentino de por sí es escasa. Igual hay un esfuerzo grande y además de eso es cierto que ha habido algunos problemas de implementación o desafíos de implementación. Los plazos argentinos, los sistemas argentinos. Lo último fue estos créditos de hasta 150.000 pesos para autónomos y monotributistas que se anunciaron, que recién esta semana estuvieron disponibles para quienes pueden aplicar a ellos. Fíjate todos los días que han pasado desde que se estableció la cuarentena, ya son casi 50 días. Entonces, bueno, hay muchísima necesidad, las ayudas han demorado en llegar en muchos casos, también estuvo la primera medida lanzada, el crédito a tasas de 24%, que fue una de las primeras medidas que se anunció, que tenía que tener la colaboración de los bancos privados. Hay mucha queja en el sector de los comerciantes, de las pymes, de que los bancos privados dieron pocos de esos créditos. De hecho, antes de ayer creo, el Banco Central anunció otra línea de crédito para las empresas que no habían podido acceder. Vos si hablas con las cámaras, por ejemplo, las cámaras de comercio, acá en Córdoba te dicen que son muy pocos los comercios a los que los bancos le dieron ese crédito. El banco que más trabajó sobre esa línea fue Bancor y a sus clientes. Es lógico, también Bancor no puede cubrir la demanda de todo el entramado de la provincia. Y el otro, el auxilio para pagos de sueldos en el marco del programa ATP que lanzó el Ministerio de Desarrollo Productivo, el de CULFAS a nivel nacional. Ese sí, por lo menos lo que yo voy hablando con empresarios pequeños en distintos sectores, ese está llegando, por lo menos, digamos, se comunicaron las aprobaciones, no sé si hubo hasta esta semana ya depósitos en las cuentas de los empleados, pero sí hay muchas empresas que ya saben que se les aprobó ese auxilio y que van a tener ese aporte, que es un aporte, dada la situación, significativo para cubrir los salarios de su personal en abril y en mayo.
Florencia. Pero bueno, todo es poco. Claro, eso sin duda, por eso decíamos que el porcentaje sobre PBI de las ayudas comparados con los países, con otros países, pareciera que sigue siendo pequeño. Ahora, cuando se trató el Estado de interactuar vía banco para asistir al pequeño comerciante, a la pyme, que es la gran generadora de trabajo en la Argentina, claramente, como decías vos, no estuvo la eficiencia. Ahí el Estado se dio cuenta que tenía que asistir en forma directa, pero me imagino también que debe haber un desafío, y vos charlas permanentemente con muchos de ellos, en que la rueda no va a empezar a girar tan rápidamente. Digo, cuando se vuelva de la cuarentena, muchos rubros, seguramente su recuperación va a ser más lenta. Y me imagino yo que ahí tendrá que seguir estando el Estado acompañando ese proceso para evitar despidos, suspensiones y todo lo que puede traer, ¿no? Sí, estamos en una primera fase de lo que es toda esta situación. Eso te lo dicen todos los empresarios y es muy claro. Recién se está, digamos, está sufriendo la caída, claro, que no terminó para nada de concretarse, digamos, va a ser mucho más profunda del punto donde estamos hoy. Incluso, digamos, además hay una situación en la que gran parte de la actividad económica todavía está frenada por las medidas de aislamiento. Ahora está la expectativa desde que a partir del lunes se habilite más flexibilidad en muchas actividades y más sectores puedan volver a trabajar de alguna manera en el marco de respetar protocolos, digamos, y muchas condiciones especiales. Eso, digamos, como el paso siguiente. Aún así, por ejemplo, el comercio, que acá en la ciudad de Córdoba, una de las actividades que está más expectante respecto de poder abrir, ¿no? Abrir sus comercios físicos y recibir clientes, aunque sea algún flujo reducido de clientes ahí. Eso en muchas ciudades del interior, estas ciudades que están en las denominadas zonas blancas que trazó la provincia, que no tienen casos, ya se permite. Y nosotros hacíamos ya un relevamiento desde el diario, muchas localidades ya tuvieron esa posibilidad toda esta primera semana. Y lo que dicen es que prácticamente, digamos, es muy poco lo que han vendido. Hay rubros que no han vendido casi nada, como indumentaria, calzado. Entonces, incluso la expectativa de los comerciantes acá en la ciudad de Córdoba que quieren abrir los locales, cuando vos hablas con ellos te dicen, queremos abrir aunque sea para facturar, no sé, con mucha suerte el 10% de lo que facturamos en una condición normal. Hasta te diría que es como para tratar de acceder a una mínima normalidad y poder seguir transitando este proceso activos, ¿no? Aunque sea. Esa es la expectativa. Y de aquí en más para adelante quedan muchos meses con poca actividad económica, donde se van a seguir sintiendo las consecuencias de todo lo que ahora no se pagó, de todos los cheques que no pudieron cubrirse, de los servicios públicos que se están pateando. Esa es otra situación que también se da. Muchas pymes, muchos comercios se están concentrando básicamente primero en el pago de salarios. Aparecieron estos auxilios, algunas tuvieron algún alivio, pero lo que son servicios, alquileres y otro tipo de gastos, todo pateado. Y bueno, eso es una bola de nieve que va creciendo, que o sea, va a dejar Tenemos para adelante muchos meses de poco consumo, poca actividad económica, endeudamiento. Es una situación muy preocupante. Hay que ver en la medida que se vayan también restituyendo las actividades judiciales y en la administración pública, qué empieza a pasar con la activación de concursos preventivos, de presentaciones de quiebra. Todavía estamos como en esa foto semicongelada que no permite terminar de dimensionar los efectos que ya hay sobre la economía, pero son muy profundos. Florencia, y te pido una reflexión final sobre algo que has escrito mucho, que es el teletrabajo. En La Voz del Interior hay récord absolutos de teletrabajo a nivel empresarial. ¿Lo ves como algo que llegó para quedarse? En alguna medida todo el mundo, dice, empresas de todos los rubros, en general hay un consenso de que sí, de que se quebró. Esta crisis ha tenido este efecto en muchos sentidos. Está siendo un gran dinamizador
de tendencias que veníamos viendo de manera incipiente en el consumo, en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios, en la sociedad en general. El mundo de los negocios, la economía estaba atravesado por esta tendencia macro de la que venimos hablando mucho, que es la digitalización de los negocios, que implica usar la tecnología a todo nivel, desde todo punto de vista. Eso es algo que lo veníamos viendo, era un proceso inexorable, todo el mundo sabía que tenía que empezar a noticiarse, a reconvertirse, y este proceso aceleró eso, digamos. El teletrabajo, de alguna manera, tiene que ver con eso, con cambios de hábitos también, cómo van migrando el empleo en todas sus formas, y para lo que sirvió esto fue para que un número enorme de empleadores y empleados lo probáramos de manera forzosa. Yo no hace mucho hacía una nota con consultores especializados en esto, para La Voz, y lo primero que ellos decían es, esto que hacemos no es teletrabajo, porque esto es trabajo a distancia desde los hogares en condiciones especiales. Sí sirve para esto, para la prueba, y va a dejar un piso de uso de la modalidad muy superior al anterior. Pero en la medida, digamos, una vez hecho este piso y este aprendizaje tan valioso, se tiene que empezar a encauzar en metodologías que hagan que se alcancen niveles de productividad similares a cuando nos vemos, que permitan analizar para qué posiciones es conveniente el teletrabajo y para qué no, para qué tipo de empresas y para qué no. Y un cambio básico, te diría, es pasar de la lógica de la jornada laboral basada en horas, y sobre todo eso, ¿sí? esa lógica de horas y presencia, a objetivos y metas resueltas. Entonces no importa tanto de alguna manera el horario en el que un recurso humano, un talento te resuelve cosas, sino que te resuelva lo que vas planteando, digamos. Hay como una mayor libertad en ese sentido. Pero bueno, son cambios muy profundos que no se pudieron hacer, por supuesto, de un día para el otro cuando tuvimos que estar en cuarentena. Algunos están empezando a transitar ahora. Hay gente también que, bueno, digamos, no ve la hora que esto se pueda terminar y se puedan volver a reunir físicamente en ámbito. Bueno, la industria es por ahí la más desafiada, la que tiene las plantas donde hay operarios y demás, pero incluso la industria también era un horizonte al que se encaminaba por el avance de la robotización. Acá ya tenemos en Córdoba plantas que tienen un alto grado de robotización en el sector automotriz, por ejemplo. Y eso te plantea un nuevo modo del empleo que tiene mucho que ver con esta cuestión del teletrabajo, del trabajo mediado y muy apoyado en la tecnología. Así que es una experiencia valiosa, digamos, deja mucho para incorporar. Florencia, muchísimas gracias. Vamos a tener oportunidad seguramente de volver a charlar de estos temas porque me parece que en el futuro van a ser estos los temas. Así que te mandamos un beso grande y muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Fabio, un gusto.